Yo estaba en Tudela Beguini, entonces claro, ¿qué pasó? Que con la pandemia, como estaba el precintado y no se podía entrar ni salir, claro, tuve 7 días la primera vez allí y claro, ya te dejaron en el albergue de Covadonga 7 días, claro, solución, una tienda campaña. Tengo poco, la ropa, la linterna, la batería externa y la radio. Era de Tudela Beguini, con lo de la pandemia, ya me tuve que quedar. A ver, yo tengo 2 hijos, son de 13 y 14, y quiero recuperarlos. Yo la vivienda la pido, que soy padre de familia, y quiero recuperar a mis hijos. Si mientras no tenga la vivienda, yo no puedo recuperar a estos críos. Tengo que estar yo desbrozando y estoy esperando por la vivienda, que ya está solicitado y aquí no hay manera de hacer nada ya. Estaba casado, pero por motivos personales se rompió y cada uno por su lado. Hombre, a mis hijos y tener una casa, eso es lo que echo de menos. Y que la seguridad social se movieran un poco más. 4,84 y no te da para nada. Entre que pagas 2 meses, ¿qué vives? ¿De qué comes? Vale. Marcho a las 5 de la mañana y ya no vengo hasta por la noche. ¿Entiendes? Me voy para la estación, me siento allí y luego espero a las 6:30 que abran, desayuno y luego marcho para el Nevada y luego me pongo en la panadería y donde el alza a pedir. Y luego paro a comer, hay a veces que me invitan y otros que las pago yo. Imagínate a las 5, hasta las 10 de la noche ya no llego. Claro, porque me voy hasta la calle Instituto, del Instituto a otro lado, o me voy para la playa. Y aquí andamos, como siempre. Madre. Y soy educado y soy respetuoso y si me llaman para algo saben que cuentan conmigo. Soy sincero y respetuoso con la gente y colaboro mucho, pues eso. ¿Qué vas a poner? Un café con leche y un chocolate.
Y si tú a lo mejor vienes cargada con las bolsas y te digo, ¿quieres que te ayude, por favor? Sí. Pues sí. Oye, pues tómate para un café o lo que sea. Y claro, y la gente me aprecia porque sabe que yo colaboro. Tener algo estable ya. Me refiero que no me discriminen. Gracias, por todo. Oye, luego ya puedes decir a tu madre lo que hay. Y es como yo. Yo me separé, estoy divorciado, cada uno por su lado. 20 y tantos tenía yo. A ver, no me daba por ir a pescar, pero me lo dijo una persona, dice, saca la licencia y te vas a pescar y te relajas. Y dice, ah, vale. Pues se lo hice. Fui a la Casa del Mar, saqué la licencia y hasta ahora. Pues es que es así, pero es que si no, ¿qué vas a estar allí donde el albergue? Allí que es lo que hay, porque te pueden meter en un lío muy gordo. Problemas, que si peleas, que si borrachos totalmente, y de broncas, Policía Nacional, local y todo ese ambiente a mí no me gusta. Para el 12 vino la policía local, que yo no estaba, y de un día para otro nos dijeron que teníamos que marchar de allí, nos desalojan sin recursos. Vino en Dusa los de limpieza, nos tiraron las tiendas de campaña y todo. Vamos al albergue de Covadonga y no había sitio, y solo nos dejan 7. En la bolsa de reciclaje tengo lo del Día del Padre, que me lo regalan mis hijos, las felicitaciones de cuando fue mi cumpleaños y cosas que me regala la gente. Felicidades, papá, eres el mejor del mundo, cosas así. O me hacen una carta diciéndomelo, y eso es lo que más feliz me hace. Recuperar a mis hijos, eso es lo que yo quiero. Si no tengo vivienda, no puedo recuperar a los críos, no me los aconsejaría. Ellos lo que me piden ya que me den la vivienda para ir ya. Claro, eso es lo que quieren ellos. Claro, la tutela, que vayan a dormir a casa y todo. Porque a mí me dijeron que era una vivienda de 2 habitaciones o 3 habitaciones. Y entonces, claro, estamos esperando por ello.
dieran la vivienda. Eso es lo principal. Y a lo mejor en agosto, y pues llamar a ellas y decirle, oye, es que ya me la dieron, ya tengo las llaves, y que entrar ya desde al portal, ir a la vivienda, que se grabara la vivienda entera y todo eso.